el año pasado. Muy recomendado para las mamás, por ahí derecho hago la publicidad. Se llama Atesorando a Cristo cuando tus manos están llenas. Gloria Furman escribe: mis manos ya estaban llenas cuando estaba embarazada de nuestro primer hijo. Estaban llenas de libros, frascos, manijas de puertas, pomos de ducha, sillas, volantes, botones, tenedores y teclados. Fue cuando estaba embarazada de nuestro primer hijo que mi esposo empezó a sufrir de un dolor crónico en ambos brazos debido a un trastorno nervioso. En un periodo de tiempo bastante corto, el dolor punzante y ardiente limitó enormemente lo que David podía hacer con sus brazos. Es increíble lo mucho que necesitas tus brazos, me comentó David una noche, mientras estaba encorvada sobre mi barriga, embarazada de 9 meses, ayudándola a ponerse sus calcetines y amarrándose los zapatos. En ese momento teníamos muy poca idea de lo que su enfermedad nerviosa significaría para nuestra vida cotidiana como padres. Han pasado casi 8 años desde que empezaron sus primeros dolores. A lo largo de los años ha tenido múltiples procedimientos quirúrgicos y aún así sigue sufriendo. David lo describe como una especie de ruido de fondo. Un día en el hospital me dijo con tono jocoso: ¿qué se siente estar casada con Job? Fue bueno verlo sonreír a pesar de esta prueba. Me acordé de la declaración de fe de Job: aunque él me mate, en él esperaré. El impacto de la piedad de mi esposo en medio de su sufrimiento ha sido una influencia clave en mi maternidad. Aún en medio del dolor, veo evidencia abundante de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Nuestras dificultades de cada día son oportunidades para testificar que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Con el gozo de Cristo como nuestra fuerza, nos podemos regocijar en que las 1000 muertes a nosotras mismas que tenemos cada día como madres son nuestras siervas. Muertes que nos traen ganancia, peso de gloria eterna. Nosotras como madres pensamos que somos las que sirven, pero la verdad es que Dios nos está sirviendo mientras usa la maternidad para hacernos más como su Hijo. Nosotras como madres pensamos que somos las que sirven, pero la verdad es que Dios nos está sirviendo mientras usa la maternidad para hacernos más como su Hijo. ¿Qué lleva a una madre con esta historia tan difícil a decir que esto puede ser una muestra del amor del Señor sobre su vida? Aunque es un servicio del Señor que el Señor hace para hacernos más como su Hijo. He titulado este mensaje Cuando la historia de Dios atraviesa nuestra historia. Y veremos una historia que fue literalmente atravesada por la gran historia de Dios, como nos dijo ahorita Carlos, la historia de María. Para los que nos visitan hoy por primera vez, les contamos que hemos venido hace unos días estudiando diferentes historias de personajes de la Biblia y tratando de ver cómo el Señor ha tenido gracia en cada una de esas vidas. Entonces hoy es la oportunidad de María. Y vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Listo. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que vas a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Entonces, para empezar, es importante saber que el autor del libro de Lucas es conocido por tradición como un médico que acompañó en los viajes a Pablo, ¿cierto? Y que, tal como dice en el primer versículo de este libro de Lucas, su intención al escribir este evangelio es mostrar que las cosas que Dios ha dicho se han cumplido. Ese es el objetivo que él tiene en mente cuando está escribiendo Lucas, demostrarle a Teófilo, que es a quien él le escribe, pero al resto de la gente, que lo que Dios dijo a través de la historia lo ha cumplido. Y precisamente pues este cumplimiento, el gran cumplimiento, viene a través del ministerio de Jesús, que trae salvación. Y hoy estudiaremos ese inicio del cumplimiento, o sea, cuando apenas está anunciando la llegada de Jesús. Pero ¿qué es lo primero que dice el texto acerca de María? Versículo 27. ¿Qué dice de María? Dice 3 cositas, ¿cierto? Que era una joven, virgen y comprometida para casarse. Si uno lee eso, uno dice, realmente no se menciona nada especial, ¿cierto? Nada particular de ella. Y puede que, como nos acostumbramos al relato, no caigamos en cuenta, pero realmente esta historia está en paralelo con una historia que viene los versículos antes, que es la historia de Zacarías y Elizabeth. Es también un anuncio de un hijo, el nacimiento de Juan el Bautista. Y llama la atención que cuando a ellos los describe, solo unos versículos antes, versículo 6 dice que eran rectos e intachables delante de Dios, que obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y para mí, cuando lo vi, para mí fue el primer destello de gracia del Señor sobre la vida de María, porque realmente a simple vista es una niña, una jovencita común y corriente, como cualquiera de nosotros, ¿cierto?, que simplemente el Señor decide favorecer. ¿Con qué? Con hacer la portadora del mensaje de salvación para el mundo. Esto demuestra que Dios no necesita grandes instrumentos para llevar a cabo su obra. Tenemos el caso de Moisés, una persona con dificultad para hablar, ¿cierto?, que el Señor lo usó para ir y rescatar a todo el pueblo delante de Faraón. Jacob, un engañador que el Señor convierte también para liberar a su pueblo. Jonás, un profeta desobediente y rebelde, pero que el Señor lo usa para que el pueblo de Nínive se arrepienta. David, un pequeño joven, pero el Señor lo usa para enfrentar al gigante Goliat. Pablo que perseguía a la iglesia, luego es llamado a cuidar a esa misma iglesia que perseguía. Si vemos, no hay nada especial en ninguno de ellos, simplemente el Señor decidió usarlos a ellos en medio de su debilidad para cumplir su propósito. Y algo que aprendemos de este pedacito nomás, es que cuando Dios se propone hacer algo, aún una simple vida como la tuya y como la mía, va a ser el instrumento que Dios va a usar, ¿cierto? Porque Dios no nos ha llamado solamente a recibir una relación con Él, ¿cierto?, a recibir algo de Él, sino también a ser agentes de transformación para otros. Entonces tu vida y la mía están al servicio del Señor. Y yo creo que de textos como estos
hemos históricamente, o sea, históricamente exaltado muchísimo a María, ¿cierto? Todos sabemos con lo que nuestra tradición religiosa exalta el papel de María. Pero realmente si la vemos a ella en ningún momento se exalta, ni en este texto, ni a lo largo de toda su vida, en ningún momento ella está exaltando lo que ella ha hecho. Por el contrario, como vemos en el versículo 29, ella dice que se perturba cuando recibe el saludo del ángel. ¿Por qué creen que se perturbó? Pues además de un ángel, ¿cierto? De encontrarse con un ángel. Pero dice específicamente el saludo. Se perturbó por el saludo que le había dicho. Tal vez en la nueva versión internacional no es tan evidente, pero en la Biblia de las Américas la traducción es más exacta al texto original y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y este tipo de saludo no era normal, ¿cierto? Entonces uno se le decía a cualquier jovencita que estuviera por ahí. Ese saludo es salve, no sé si lo han visto en las películas, ¿cierto? Cuando dice salve al rey, ¿cierto? Salve a alguien de la nobleza o de la jerarquía. Era un saludo que era muy particular y tal vez por eso ella se quedaba como, pues ¿por qué me habla así? ¿Cierto? Si ella misma sabía quién era, ¿por qué me está hablando de esa manera? Como una persona humilde y sencilla, que como nos dice ahí, una joven, virgen, comprometida para casarse, recibe un saludo imperial. Y pensando pues como en nuestra época, ¿quién podría pasar como por algo parecido? Si vemos, es como lo que vemos de ejemplo de los príncipes, ¿cierto? Cuando se casan con una muchacha que no era nadie, ¿cierto? Apareció por ahí, bueno, o como la última del príncipe, no me acuerdo, el príncipe Harry, que era una actriz, pero era una actriz, solamente le hizo, se casó con el príncipe y que se volvió la princesa, ¿cierto? Y esto es importante porque muchos han exaltado a María por ella, ¿cierto? Pero lo que vamos a ver acá es que este saludo se da por lo que se le va a decir a continuación. A continuación, esperen que se me perdió, ella le dice, me fue. Bueno, más adelante lo vamos a ver, que el ángel le está diciendo que él va a ser un rey, ¿cierto? Que va a ser un rey por siempre. Pero ella, como vemos también en los versículos 46 y 49, 46 al 49, cuando ya se llama el Magnificat, cuando ella responde después de que el ángel se ha ido al Señor, ella dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cierto? Ella reconoce que ella no es la Salvadora, que necesita también un Salvador. Continúa: porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Ella no le atribuye ningún mérito, ella dice: él se ha dignado fijarse en mí, que soy una humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Dice, él ha hecho grandes cosas por mí. No hay nada no hay nada en sí misma, como que ella fuera o que hubiera hecho, que le daba ese valor. Vemos entonces que María experimenta temor, incertidumbre y confianza. Eso lo vamos a ver durante todo el relato. Esos son los puntos que veremos en este día. Entonces, como estamos en el Día de las Madres, quisimos ver cuáles son las emociones de una madre ante un anuncio inesperado, ¿cierto? Entonces, temor, el versículo 26 al 33, incertidumbre, el versículo 34 al 37, y finalmente confianza en el versículo 38.
estamos viendo que María se perturbó por el saludo del ángel, y en el versículo 30 nos sigue diciendo que parece que también le dio temor, ¿cierto? Porque el ángel le dice: no tengas miedo. No tengas miedo de lo que significa, pues porque ella dice que no sabe qué significa ese saludo. Pero ella, como todos sabemos, y como muestra en unos versículos más adelante, en el 50 al 55, ella era conocedora de la tradición judía. Allí empieza a mostrar toda la obra de Dios en el pueblo de Israel. Y como conocedora de la tradición judía, seguramente había habido historias de ángeles, ¿cierto?, que se presentaban a un llamado particular, ¿cierto? O normalmente lo que más se presentaban los ángeles era anunciar un hijo, anunciar un hijo. Entonces, es posible que eso haya sido lo que le haya generado temor a ella. Pero entonces el ángel continúa y vuelve a hablar del favor de Dios sobre ella. Y en este caso menciona que el favor de Dios es ¿qué? Un hijo, ¿cierto? El favor de Dios sobre su vida es un hijo. Y esto es hermoso si pensamos en nuestra época, ¿cierto? Que tristemente se ha vuelto que los hijos realmente, más que una bendición, son un estorbo, una complicación en la agenda, una interrupción de la carrera profesional, un impedimento para la libertad. Esto es lo que tristemente piensan los jóvenes ahora. Pero Dios nos recuerda que un hijo es la muestra del favor de Dios sobre nuestras vidas. Y es algo que el Señor decide confiarnos a nosotros para ser parte de su plan en esta tierra. Sin embargo, como dicen los versículos 32 y 33, aquí vemos lo que hace, el anuncio que hace el ángel de este hijo. Dice: será un gran hombre, hijo del Altísimo, recibirá de Dios el trono y reinará para siempre. Y aquí tal vez ya empezamos a entender el saludo que le hace el ángel a María, ¿cierto? Porque le está diciendo que él va a ser un rey. Entonces ella va a ser la madre de un rey, no como la esposa que se casa con el príncipe, sino que ella va a ser madre de un rey, y de ahí viene el saludo que el ángel le hace. Con este versículo 32, yo resumí ahí como la profecía que el ángel le dice, que va a ser un rey eternamente y esto. Pero con esto inicia lo que han algunos llamado el reino de cabezas de Jesús. Porque ¿quién nos alegraría que le dieran un anuncio como este, una profecía como esta, ¿cierto? Creo que muchos de nuestros temores se disiparían. ¿Quién irá a ser mi hijo en la vida? Si elegirá la carrera correcta, que le dé platica, que le permita tener una buena vida. ¿Será un hombre o una mujer de bien? ¿Llegará a la edad adulta? Desconocemos qué será la vida de nuestros hijos. Y nos daría mucho descanso recibir una profecía como esta, ¿cierto? Versículo 34 y 35. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Además, más adelante dice que será santo. ¿Qué más se puede pedir? ¿Quién no quisiera que le dieran este anuncio para un hijo? Este futuro le espera a tu hijo. Pero ¿por qué decimos que es un reino de cabezas? Yo creo que todos conocemos el final y el resto de la historia, ¿cierto? Que realmente ni la vida ni la muerte de Jesús le darían a María una vida de reina, ¿cierto? Ni le permitirían ver que su hijo vivió la vida de un rey. Es que en la historia de Dios, el cumplimiento glorioso de esa historia no se ve como nosotros muchas veces lo imaginamos o lo deseamos, ¿cierto? Pero Dios cumplió cada promesa y cada profecía que hizo en el Antiguo Testamento, solo que de forma inesperada, ¿cierto? En un reino mucho más grande, un reino celestial, y en una historia mucho más grande que esa historia de ese momento, en una historia eterna.
también esto nos cuestiona porque yo creo que no siempre los planes que tenemos para nuestros hijos serán los que Dios permita en sus vidas, ¿cierto? No solo para ellos, sino también para nosotros mismos. Porque aunque no entendamos o no nos cuadren las cosas que a veces pasan en nuestra vida, la bendición es que podemos creer que a Dios no se le sale nada de las manos, de que absolutamente todo está articulado en una historia muchísimo mayor que lo pequeño que nosotros vemos como en las circunstancias de la vida. Aquí viene la segunda intervención de María, en el versículo 34 al 37. Y este nos muestra como un poco de incertidumbre de parte de ella. Y está buscando comprender, como dice en el 34 la pregunta que le hace al ángel, ¿cómo será posible? ¿Cierto? ¿Cómo podrá suceder esto si yo soy virgen? Pues si uno piensa en eso, es una pregunta totalmente válida, ¿cierto? Pero más pensando que este es el único caso que se hace de una promesa de un hijo a una mujer soltera. Siempre era a parejas, ¿cierto? Algunos ancianos, varios estériles, ¿cierto? Pero siempre era una pareja. Y es que realmente ese es un caso excepcional, ¿cierto? Porque no es cualquier otro enviado, cualquier otro juez, cualquier otro que está por ahí, sino que es el Hijo mismo de Dios el que está viniendo. Y digamos que aunque ella pregunta, en otros casos vemos que cuando preguntan o el Señor o el ángel los reprende porque no creyeron en Dios, pero realmente parece que no es que ella no crea, sino que dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Cierto? Si pues eso nunca ha pasado. Esto demandaba muchísima fe de ella, como lo demandó de todas las personas que recibieron ese anuncio. Pero como vemos en Isaías 55, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y cuando oímos este texto normalmente pensamos en cosas buenas, ¿cierto? En cosas que si no me pasó esto es porque va a llegar algo mejor, porque va a pasar de una manera más beneficiosa para mí. Pero muchas veces nuestros planes no están alineados con los planes de Dios. Y esto implica que las cosas no van a salir muchas veces como nosotras las esperamos. ¿Cómo se ve esto en la vida de María? Hay algo que tal vez uno pasa como por encima porque la historia no nos da muchos detalles, pero es ¿qué implicaba para María un anuncio como estos? No sé si recuerdan cuál era el castigo del Antiguo Testamento para una mujer adúltera. Era apedreada. Y esto, aunque ella apenas estaba comprometida, no estaba casada todavía, también aplicaba para la infidelidad en el compromiso. Ya en el Nuevo Testamento dicen que José podía, ¿cierto?, por misericordia a ella, simplemente divorciarse, ¿cierto?, y pues exponerla a la vergüenza, porque era una vergüenza pública que él la estaba repudiando, y esto iba a traer con toda seguridad desamparo a ella, porque ¿qué pasaba con una mujer que no se podía casar? En esa época no podían trabajar, no podían hacer nada, lo único que realmente les daba un futuro era casarse, ¿cierto? Entonces cuando sus padres morían, ellas ya no tenían de quién depender. Y su futuro, normalmente, unas personas como esas, pues su futuro era o ser prostitutas o dedicarse a la mendicidad. Entonces, si uno piensa, según el comentario del contexto cultural, las vírgenes tenían entre 12 a 16 años. Uno piensa en una niña, una jovencita, pero no es una niña, ¿cierto? Una niña recibiendo semejante anuncio para su futuro, ¿cierto? Tú vas a quedar encinta de una manera sobrenatural que nunca se ha visto y que nadie te va a creer,
básicamente. Y lo peor es que le dice que eso será la muestra del favor de Dios sobre su vida. Entonces, la muestra del favor de Dios sobre tu vida es que te vas a quedar sin vida, más o menos, ¿cierto? Sin futuro. Y tal vez por el impacto que ella podría haber tenido frente a esto, es que el ángel continúa diciéndole en el versículo 36, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Y termina luego en el versículo 37, dándole la verdad que seguramente María necesitaría, a la que seguramente María necesitaría aferrarse para todo lo que vendría, enfrentar a José, enfrentar a todas las cosas, de que no, dice el versículo 37, nada, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y por qué es importante esto para nosotros hoy? Porque es importante entender que no hay nada imposible para Dios. Que luchamos con nuestra fe, ¿cierto? ¿Por qué más? Nos ataca el temor. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza en medio de las pruebas, ¿cierto? Muchas veces. Pero digamos la esperanza que nos trae una frase como estas, es que cualquier cosa que en este momento, hoy, te esté quitando la paz, ¿cierto? Cualquier cosa que te esté haciendo pensar que tal vez Dios no hará, que es demasiado grande para Dios, cualquier cosa que te haga temer por tu futuro o el de tus hijos, cualquier corazón tan duro que ya te está haciendo perder la esperanza de que va a haber transformación, ¿cierto? Aún es tuyo mismo, tu propio corazón. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Yo creo que su palabra nos deja millones de ejemplos, ¿cierto? A lo largo de toda la Biblia vemos millones de ejemplos del poder de Dios. Vemos muertos resucitados con Lázaro, ¿cierto? Huesos volviendo a la vida en Ezequiel, mujeres estériles teniendo hijos aún en su vejez, los corazones más duros rindiéndose a Dios, el corazón de Faraón, el corazón del rey Nabucodonosor, ejércitos pequeños derrotando a ejércitos enormes como la batalla de Gedeón. Y aún, uno no lo piensa mucho, pero que el Espíritu Santo de Dios habite en corazones pecadores y vueltos nada como los nuestros, aún eso es un milagro del Señor. Sin embargo, cuando oímos eso, lo primero que queremos es pensar que todo va a ser como nosotros queremos, ¿cierto? Todo se va a cumplir y todo lo que deseamos el Señor lo va a hacer, pero Él dice que nada es imposible para Él cuando Él decide hacer algo, ¿cierto? Cuando Él se propone hacer algo y Él hará todo lo necesario para llevar a cabo su obra. La cosa es que muchas veces eso también puede poner de cabezas nuestra vida, como fue el caso de María. Yo creo que a nadie le gusta que le digan que se va a poner la vida de cabeza, ¿cierto? Y creo que es una de las cosas con las que más luchamos con el Señor, de decir, pero ¿por qué permites esto, cierto? ¿Por qué no quisiéramos experimentar como el sufrimiento? Pero Él ha prometido en Romanos 8:28, dice, Dios dispone todas las cosas para hacer el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y yo creo que les hemos estado recordando mucho durante todo este año cuál es el mayor bien que nosotros podemos recibir de Dios. A ver si lo tenemos claro en este momento. La salvación. ¿Qué más? La misericordia.
La gracia. Dice que el mayor bien, si ven unos versículos después de Romanos 8:28, dice que nuestro mayor bien es ser transformados a la estatura de Cristo. Ese va a ser el mayor bien para nosotros, ser como Cristo. Y uno piensa, pero ¿cómo podría resultar en bien que yo sea como Cristo? Y particularmente quisiera que pensáramos en cómo Cristo fue dependiente de Dios en todo tiempo, cómo el Evangelio lo muestra en todo el tiempo diciendo, yo se lo digo lo que mi Padre dice, yo se lo hago lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Y esto es lo que yo creo que cada uno de nosotros necesitamos cada día de nuestra vida, ¿cierto? Que podamos depender más del Señor. Porque ¿qué pasa? Creemos que nuestra felicidad vamos a lograr algo con algo que deseamos, ¿cierto? Con algo que le estamos pidiendo al Señor. Pero entonces, le pedimos al Señor un trabajo, ¿cierto? El Señor nos da el trabajo. Pero después estamos orando que nos ayude a aguantarnos al jefe, ¿cierto? Tenemos un hijo y luego le estamos rogando al Señor que nos muestre cómo hacer para sobrevivir a cada etapa con ese hijo. Recuperamos la salud y volvemos a hacernos autosuficientes como lo éramos antes. Conseguimos una relación y vivimos presos del temor porque ya no queremos perderla, porque creemos que ahí está nuestro sentido. Pagamos una deuda y ya nos estamos metiendo en otra. Nos salimos de un problema gigante y en un momentico estamos metidos en otro. Se ablanda el corazón duro de un hijo y después no sabemos si vamos a poder pagar la universidad. Y por eso Dios es misericordioso, porque Dios conoce nuestros corazones y sabe que lo que realmente necesitamos es lo único que podemos tener seguro en nuestra vida, y es Él, ¿cierto? Es lo único que si realmente lo viviéramos, realmente lo recibiéramos, realmente dependiéramos de Él, ya ninguna de las otras cosas tendría tanto valor como tiene para nosotros. Necesitamos confiar más en Él, y digamos que eso es lo que ha hecho a María un ejemplo por generaciones y generaciones desde este suceso. Ella lo expresa en el versículo 38, expresa una confianza que es increíble, luego de un anuncio como el que le acaban de dar. Y vamos a ver los componentes de su declaración. Dice, lo primero que dice es, he aquí la sierva del Señor. Y digamos que nosotros hemos dicho como que, bueno, siervo es el que sirve acá en la iglesia, es el que sirve en alguna parte. Para nosotros la palabra siervo se volvió súper común. Pero para ellos la palabra siervo eran las personas que vivían en la casa de los amos, ¿cierto? Que vivían en las casas y se dedicaban su vida completamente a servir a ese amo, ¿cierto? Ya su vida no les pertenecía, sino que su vida era completamente para lo que su Señor les dijera o no les dijera hacer. Entonces ella se confiesa como una esclava del Señor. Y esto es impresionante porque es una joven que le están diciendo que todo el futuro que tiene por delante, que tenía por delante, ¿cierto? Todos los planes que tenía de casarse, de empezar su vida, de hacer todas las cosas, en este momento ya se terminan, ¿cierto? Y ella, con este acto de decir, yo soy la sierva del Señor, está diciendo que, aunque tenía planes, sus planes no son más grandes que los que el Señor tiene con ella. Es una actitud de una persona que sabe que no se pertenece. Cuando dice siervo, está reconociendo que ella no se pertenece, que está en completa sujeción a su Señor. Y esto lo muestra también cuando inmediatamente dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Para nuestra mente humana, yo creo que es como que, ¿cómo va a decir eso? ¿Cierto? ¿Cómo va a decir algo que la exponga completamente? Pero María está dando simplemente muestras de la obra del Espíritu en su vida. Y yo creo
creo que es la actitud que que todos nosotros como siervos deberíamos tener delante del Señor, ¿cierto? Que ya no nos pertenecemos, que nuestras vidas no nos pertenecen y que todo lo que tenemos es rendido a Él. Y digamos que hasta ahí uno se percibe como yo estoy perdiendo, ¿cierto? Yo estoy perdiendo en esta relación. Pero algo hermoso que Él nos muestra es en Romanos 8:32, que dice que el primer paso lo dio Él, la primera entrega la hizo Él, que fue, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El que hizo esto, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Entonces, pensamos que estamos rindiendo un derecho, ¿cierto? O que estamos doblegándonos como frente a alguien, pero realmente lo que necesitamos recordar es que siempre estamos doblegados, siempre somos esclavos, ¿cierto? Esclavos de lo que otros digan, de lo que la sociedad determina, de lo que la vida también determina. Y la cosa aquí es pensar como a quién voy a ser esclavo, a esto que me subyuga o a Dios que está entregando, que fue dispuesto a entregar su vida por nosotros. Entonces, en este Día de la Madre se exalta realmente es a un padre, ¿cierto? Un padre que entregó absolutamente todo por ti y por mí. Y un padre que ahora tenemos gracias a ese anuncio de nacimiento hace cientos de años. Cuando la historia de Dios atraviesa nuestra historia, usualmente podemos sentir, como María sintió, temor, incertidumbre, pero la invitación es que podamos ir delante de Él y entregarnos y con toda confianza decir, como ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y quisiera que pensáramos en este momento, que pensaras ahí, ¿de qué manera sientes que nuestro Señor ha estado interrumpiendo tu historia? Cuando le decimos Señor, estamos reconociendo que Él puede hacer lo que quiera con nuestras vidas. Ya que pensamos un momento eso, en este momento, ¿cómo sientes que el Señor ha estado irrumpiendo en tu historia? Y si ya pensaste en ese momento, ¿en qué te está llamando Dios a confiar en medio de esa irrupción? Lo otro es que te está llamando a entregar en medio de la circunstancia que estés viviendo. Yo creo que siempre hay dos tipos de personas cuando, pues acá en la iglesia, ¿cierto? Unos todavía no sienten que han entregado su vida al Señor, ¿cierto? Porque tal vez les suena poco popular, les suena que es demasiado costoso, ¿cierto? Les suena que no saben cómo hacerlo, es muy difícil. Pero siempre que el Señor nos muestra, siempre que el Señor nos trae hacia Él, es porque nos está buscando, ¿cierto? Primero Él nos ha buscado antes de pedirnos que le entreguemos nuestra vida. Y es un proceso, ¿cierto? Nosotros creemos que sabemos algo de Dios, pero a medida que su Espíritu Santo abre nuestros ojos es que podemos ir
poco a poco conociéndole y confiando en Él y entregándole áreas de nuestra vida. Pero como creyentes, muchas veces creemos, o como seguidores del Señor, creemos que ya lo entregamos, ¿cierto? Que ya lo hicimos, que fue como un momento. Y quería recordarles que no se trata como de una simple declaración, no es yo un día entregué mi vida al Señor y ya, ¿cierto? Se trata de algo constante en nuestra historia, de algo que el Señor nos pide una y otra vez, en cada circunstancia que permite. Él nos está llamando a entregarle nuevamente nuestra vida, a volvernos dependientes una vez más de Él. Quisiera que oráramos por esto. Ay, Señor, gracias por irrumpir en nuestras historias. Gracias porque no seguimos siendo esclavos de otros o de nosotros mismos, sino que tú nos llamas a entregar nuestra vida entera al único Señor que conoce toda la historia, que sabe que es lo mejor para nosotros, pero que también estuvo dispuesto a entregarlo todo, aún a sí mismo, por nuestra salvación. Te alabamos, Señor, que este texto nos muestra las manifestaciones de tu poder, muestra que no hay nada imposible para ti, Señor, pero al mismo tiempo nos humilla porque nos muestra quiénes somos nosotros, que somos simples siervos, esclavos tuyos, Señor, pero que esto no es para mal de nosotros, sino tú lo haces por amor, porque no merecíamos nada de ti, Señor, pero tú decides dárnoslo todo en tu Hijo. Y nos llamas a depender porque es el mayor bien que podríamos recibir, Señor. El ser dependientes como tu Hijo y de vivir nuestra historia como quien conoce que hay una historia mayor de la que hacemos parte, Señor. Y quien descansa en que esa historia, esa gran historia, está siendo articulada por un Dios bueno, por un Dios perfecto, por un Dios que se sacrifica por nosotros. Gracias, Señor, por esto, en el nombre de Jesús.